Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Son ya las 11, yo soy Mijael Garrido Leca, esto es Contacto y hoy día estrenamos una nueva temporada aquí. Como habrán visto, tenemos nuevo logo, nueva cuña, así que bienvenidos sean ustedes. Vamos a tratar de continuar con este formato que hemos empezado hace ya un par de meses, que es tratar de tener siempre mesas para poder recoger opiniones diversas y poder formarnos una opinión después de tener un día lleno de información aquí en Canal N. Así que vamos a empezar. Hoy día nos acompaña Víctor Andrés Ponce, que ya ha estado por aquí, analista político. Nos acompaña Luis Benavente también, analista político. Urpi Torrado, que pues quien dirige Datum y también nos va a ayudar con el análisis político. Y nos acompaña Joseph Campos, que es abogado constitucionalista, y vamos a conversar sobre lo que está pasando en el país, que no es poco. De hecho, hoy día ha sido un día importante. La Comisión Lavajato finalmente ha visitado al presidente Kuczynski. Y además está este momento pues en ebullición política, y de hecho he interrumpido yo la conversación que está interesante antes de entrar al aire entre Víctor Andrés y Luis Benavente, que hablaban un poco sobre lo que está pasando con el fujimorismo y, digamos, la inoperancia del poder ejecutivo. Entonces empecemos por ahí. Planteemos lo siguiente: viene el voto de la vacancia del 22, y creo que no termina de quedar claro si se va a dar o no la vacancia. Hay convicción en los dos bandos de que pues, esto va a ir para un lado o para el otro. ¿Qué va a pasar en el país? ¿Cuánto va a durar esta situación? ¿Qué sería lo mejor que pase? Empecemos por aquí. Bueno, nadie puede predecir cómo va a ser la votación, ¿no?, sobre la vacancia. Todo es muy incierto, pero hay una guerra política que se está desarrollando alrededor de estos destapes que están saliendo con respecto al presidente Kuczynski, ¿no? Hemos conocido este informe de la UIF, que nos dice que habrían alrededor de 9 millones de transferencias entre el 2004 y el 2017. ¿Eso va a definir la votación de los congresistas? Puede ser, no puede ser, pero digamos, lo que hay es una guerra política por definir ese espacio que no está definido, que es muy pequeño. Algunos dicen un empate, otros hablan de 4 o 5 votos, en fin. Pero yo lo que quiero señalar es que dos cosas, ¿no? Primero, en la hipótesis de que no se produjera la vacancia, el problema continúa, ¿no? Claro, es un capítulo más de una larga agonía. Porque el presidente para usar una figura, está usando un respirador artificial, más aún con las cosas nuevas que se han conocido. O sea, si el presidente Toledo está procesado, hay un camino de extradición, si el presidente Humala está detenido, si un expresidente como Fujimori fue encarcelado, procesado. Entonces la gente se va a preguntar, cuidado, o sea, la gente se va a preguntar con estas denuncias. Claro, hay el blindaje constitucional, el artículo 117, pero es un problema para la gobernabilidad. Por eso a mí me parece fundamental mantener la prudencia, ¿no? Este es el peor momento de esta república que hemos organizado en los últimos 15 años. Es el peor momento, y creo que la idea de que exista una sucesión republicana como existe en Estados Unidos como tradición, es importante mantenerla y un poco tratar de que en medio de la polarización guardar ciertos equilibrios, ciertas equidistancias, para evitar que la polarización se trague a las instituciones y se trague a la ley, porque hay muchas cosas que son legales pero que no pueden ser constitucionales o no pueden ser democráticas, ¿no es cierto? Y que atentan contra los mismos fundamentos del Estado de Derecho, ¿no? Por eso las equidistancias y los equilibrios son importantes. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que este cambio del reglamento, ¿no?, que habla, esta interpretación sobre la crisis total de gabinete puede ser arbitraria, y seguramente eso va a ser sería cuestionado por el Tribunal Constitucional. Pero lo que no me parece correcto es que quienes defienden a 4 magistrados que han prevaricado y hablan en su defensa que eso es parte de un golpe constitucional, señalen que en el otro lado hay un intento de golpe constitucional. Eso es parte de la polarización, ¿te das cuenta? Pero que afecta a ambos extremos. Claro. Entonces lo importante es que recuperemos los equilibrios, las equidistancias. ¿Por qué? Porque la votación del jueves, esta votación que se viene, es un capítulo, pero esto es una historia para armar. Tenemos que reconstruir esta gobernabilidad que ha sido afectada. Ahora, un tema que es fundamental en esta crisis que nos ha sorprendido en diciembre y que se ha prolongado hasta ahora, hasta marzo, es que, Urpi, la población tiene una percepción bien poco favorable para con el sistema republicano en general, ¿no? Porque si uno mira las progresiones de las encuestas en general, de todas las que se han ido publicando, la gente ha ido perdiendo
respeto, o han ido perdiendo legitimidad las autoridades, pero no solamente el presidente, sino el Congreso, el Poder Judicial. Hay una crisis en cuanto a la percepción de la población, ¿no? Sí, de hecho, en general hay un desprestigio de la clase política en todos los niveles. Se habla mucho de la popularidad del presidente que ha caído y sigue cayendo. Sin embargo, no hablamos de la popularidad, por ejemplo, del presidente del Congreso, que es incluso menor que la del presidente de la República. El líder de la oposición con mejor popularidad aún así tiene un índice negativo de popularidad, es decir, son más los que desaprueban que los que aprueban. No hay una sola institución pública e incluso privada, ¿no? Nosotros, bueno, vengo haciendo encuestas hace más de 20 años y cuando empecé haciendo encuestas encontrábamos instituciones, por ejemplo, e incluso empresas privadas que tenían buena imagen, que tenían una buena calificación, que eran aprobadas, que eran bien vistas, que había confianza. Hoy esa crisis hacia la institución en general y hacia el sector público, el sector privado, ha caído a tal punto que son todos desaprobados. O sea, todo ha caído en este agujero negro, ¿no? Este agujero negro que además no tiene fondo. No tiene Ahora, fin. un tema que planteas un poco que me parece interesante y además recogiendo lo que planteaba Víctor Andrés, es que en estos 15 años de ensayo, de nuevo ensayo de República que hemos iniciado después del régimen de Fujimori, no ha habido nunca, y quizá creo que podríamos plantear que en los 200 años de República no ha habido un momento como este, en el sentido de que siempre que ha habido una presión política muy fuerte desde el gobierno, que ha generado pues, dialéctica en la ciudadanía, siempre ha habido un, digamos, enemigo común. Y hoy día la población, como tú bien dices, más bien está descontenta con todo, ¿no? No es solamente con el presidente, sino es con todo el sistema republicano, y creo que esto abre una posibilidad tremenda para pues, radicalismos, extremismos, ¿no? Claro, de hecho nosotros, por ejemplo, hemos analizado en Focus Group qué es lo que pasaría frente a una eventual vacancia. Y en ambos escenarios, el Congreso, por ejemplo, o los congresistas pierden. Es decir, si no vacan al presidente, va en contra del sentir popular, que es 63% del país cree que el presidente debería dejar el cargo. Sin embargo, si lo mantienen, también digamos, está en contra de esta voluntad popular, pero si lo vacan, también la gente siente que es venganza política por haber indultado a Fujimori, por haber perdido la elección en el 2016 el fujimorismo, en fin, por otras razones. O sea, ni en un escenario ni en el otro la población siente que el Congreso está actuando de acuerdo con los intereses de la mayoría. Con los intereses de la mayoría y digamos, pensando en el país, y no están pensando en sus propios intereses. Entonces hay un descrédito al punto que se cree que, digamos, ninguna decisión que se tome se hace pensando en la gente no se siente representada, empieza a sentirse representada de repente en opciones más radicales, en de repente figuras que podrían significar una ruptura con lo que estamos viviendo en este momento, porque lo que finalmente cuando sale Jorge Barata y dice, le hemos dado a todos, al final, bueno, entonces la población se pregunta, bueno, entonces, ¿dónde miramos? ¿A quién creemos? ¿Cómo hacemos para refundar los pilares de la República? Los pilares de la democracia y del país? Ahora, ¿cómo vamos a remontar esa situación, Luis? Porque efectivamente, pues, el diagnóstico de Víctor Andrés, que además sustenta Urpi, es bien complicado. Hay un descrédito de todo el sistema de gobierno y de todos los estamentos de la clase política. ¿Cómo salimos? Ahora, creo que el problema, antes de responder directamente a la pregunta, es más grave de lo que parece, ¿no? Porque hay un cuestionamiento a toda la clase política, a los expresidentes, a los candidatos, a los ministros, pero también en los niveles subnacionales pasa lo mismo. Hemos visto casos de gobernadores, presidentes regionales, alcaldes, y lo mismo pasa en los pequeños pueblos, ¿no? De poblaciones de 3.000, 4.000, 5.000 votantes, en los lugares más alejados pasa exactamente lo mismo, y las fiscalías en todo el país están atestadas de videos, audios con demostraciones de corrupción, con pruebas irrefutables. Entonces, digamos, en la gran política, el ciudadano común y corriente ve eso en los medios, en cambio en cada pueblo el contacto es más directo con la corrupción. Entonces, de esa manera el sistema no va a venderse nunca. Nadie lo va a comprar, nadie lo va a aceptar. Entonces ese es el fracaso de la República, la parte más contemporánea, un poco yendo a tu pregunta, ¿no? Por un lado, y por otro lado, pues la República es un sistema democrático con una democracia demasiado mal hecha, se hizo mal el proceso de centralización, etcétera, ¿no? Entonces todo esto que estamos viendo hoy simplemente
alimenta el rechazo al sistema, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el camino? Lamentablemente, para tú ser optimista y ver algo en el futuro, tienes que ver que hay algunas condiciones hoy que se están modificando que nos van a proyectar un cambio de acá 5, 10, 15 años, ¿no? Pero hoy no, las condiciones de hoy es que dentro de 10 o 15 años podemos estar peor de lo que estamos ahora, ¿no? ¿Por qué? Estamos alimentando a un Maduro a la peruana, un proyecto de ese tipo, ¿no? Y el día que entre uno de estos a gobernarnos, pues si me invitan a algún medio, diré, ya tengo mi respuesta, es que eso es lo que nos están dejando todos estos señores que están procesados por Lavallato. Ellos han creado las condiciones para que entre ese señor Maduro peruano. Claro, se han carcomido los pilares. Claro, entonces ese es el sistema que nos están dejando todos los gobiernos, ¿no? Y la cosa es peor todavía, ¿no? Porque es como que hubieran dicho, ok, estábamos en una situación calamitosa el año 90, ha pasado casi 3 décadas, y es como que nos hubieran dicho los gobernantes, la clase política, vamos a hacer una economía de mercado para que todos estén mejor, hoy estamos mejor económicamente, pero el precio va a ser la corrupción, y vamos a amarrar todo para que la corrupción vaya viento en popa. Pero hace obra nacional de gran escala, ¿no? Pero es una negociación que han hecho, ¿no? Y a eso se ha prestado todo el mundo, ¿no? Los partidos políticos, los empresarios, etcétera. Ahora, hace un momento mencionaba Víctor Andrés que hay alguna serie de vulneraciones a la Constitución que se pueden estar dando en este tira y afloja, y estas vulneraciones creo que estamos de acuerdo en que vienen en realidad de interpretaciones desde todas las tiendas políticas. Incluso hay figuras que han terminado un poco en el limbo, como la figura del vicepresidente, por ejemplo, ¿no? Cuando la bancada de Pedro Pablo Kuczynski reclama la renuncia de Martín Vizcarra, y que piden un voto de lealtad, es raro, ¿no? Porque lealtad, o sea, ¿qué están en la práctica esperando que haga? Pero ¿cómo protegemos la Constitución y los cánones que esta reclama en un proceso tan tormentoso? Yo creo que en primer lugar, aprendiendo a saber el uso correcto de las instituciones. Yo creo que por lo menos en estas 2 o 3 semanas se ven 3 temas centrales. Primero, el mal uso de la institución de la vacancia, que no se deja, hasta ahora ya se entiende por un hecho que es correcto lo que se está haciendo, cuando en realidad la vacancia en la historia constitucional y republicana nunca fue utilizado para la cosa que se quiere utilizar este jueves. Es una especie de revocatoria, es, ¿no?, una suerte de sanción al presidente por mentir. La vacancia fue siempre por unas causas objetivas, cuando el presidente no podía ejercer el poder. Muere, vacancia. Renuncia, vacancia. Se va del país sin permiso, vacancia. Lo sentencian por alguna cosa, lo destituyen, vacancia. No puede caminar, no puede ejercitarse, vacancia. Pero ahora resulta siendo que esta palabra moral ha servido de un cajón desastre para interpretar esta situación de que corresponde estrictamente más bien al juicio político. O sea, cuando nosotros queremos llevar este jueves próximo, en realidad materialmente hablando estamos haciendo un juicio político que no utiliza el Congreso solamente porque le resulta engorroso. Porque en el juicio político, que es un procedimiento parlamentario específico, estaría obligado a aprobar, ¿no?, el que Kuczynski hubiera mentido. Primer problema constitucional. Segundo problema, esta resolución legislativa que ha venido como soporte a esta vacancia, en virtud de la cual el Ejecutivo no puede utilizar la cuestión de confianza o la censura para evaluar la posibilidad de Mulder, dice usted. La resolución legislativa, ¿no? Entonces resulta ridículo, es como si hubiera un decreto supremo del Ejecutivo donde dijera, para efectos que tú me lleves un procedimiento de acusación constitucional o juicio político, vas a tener tal requisito. Eso no puede hacerlo el Ejecutivo, porque en el peso y contrapeso que tienen las constituciones, hay instituciones hechas a favor del Congreso como contrapeso del Ejecutivo y a favor del Ejecutivo como contrapeso del Congreso. Entonces, resulta siendo que ahora el Congreso interpreta cómo yo puedo establecer la cuestión de confianza o de censura y la forma de interpretar los efectos. O sea, ellos amarran la posibilidad de este asunto. Y tercero, lo que hoy ha ocurrido, ¿no? Yo siempre he sido de la opinión pública de que esto de que dice la Comisión Lavallato y declarar casi como compelido a hacerlo es una barbaridad. El modelo constitucional nuestro apunta a que el presidente no esté sometido a esta majadería congresal de convocarlo cuando quiere y cuando quiere, ¿no? Y simplemente sacrificar la gobernabilidad. Lo que estamos viendo en este momento, yo me imagino cuánto tiempo le dedica Kuczynski a gobernar en relación a los problemas que tiene. Esto no quiere la Constitución. La Constitución le dice, ¿sabes qué? Si alguien en este momento dijera, Kuczynski en el 2012 atropelló a una persona, ¿no?, esa denuncia tendría que esperar al fin del mandato. Es decir, si el modelo constitucional protege a Kuczynski
de la eventual comisión de un delito. Hoy resulta siendo que puede perder el poder solamente por una mentira, una interpretación de la mentira. Y todo abona que es un camino indirecto, porque lo que resulta claro es que el día de hoy, por ejemplo, cuando sacan esa noticia de los pagos al chofer y al congresista Violeta, consolida que en realidad lo que se trata de buscar a través de esta mentira, que es la causal del próximo jueves para vacarlo, es en realidad procesar indirectamente una denuncia de corrupción, cuando el modelo constitucional dice esa denuncia de corrupción tendría que esperar al fin del mandato. Es una barbaridad. Yo me imagino, Andrés, que no estás de acuerdo con esta posición, o No. te veía tomando nota mental. Algunas cosas me parecen correctas, pero lo que está haciendo el amigo Campos es una defensa oficiosa del presidente Kuczynski. Una defensa de la Constitución, yo digo que lo procesen, pero lo que no estoy de acuerdo es que utilicen más la Constitución. Si este jueves no aprueban la vacancia, resulta siendo que... Pero estoy hablando yo, señor Campos. No, pero lo que pasa es que me acusa de una defensa oficiosa. No, es una defensa oficiosa, pero mejor, mira, el problema es que si caemos en la polarización, yo, por ejemplo, me vería tentado a responder esta defensa oficiosa del señor Campos. Pero yo, por ejemplo, mira, yo me atengo más bien a un camino de cómo superar esta polarización. ¿Y cuál por es ese ejemplo, camino? mira, por ejemplo, el señor Borea nos dice, esto es un golpe de Estado en camino, ¿no? No hay, porque a la base de esa afirmación del señor Borea sucede que no hay razonamientos constitucionales válidos del otro lado, del otro sector que está planteando la vacancia. Pero paradójicamente el señor Borea comete el peor despropósito constitucional, es decir, pide anular la sucesión republicana en el Perú. Le pide al primer vicepresidente de la República que no se preste a un juego golpe de Estado. Mira, Mijaíl, este es el momento más grave de esta república, que ha acumulado 4 elecciones sucesivas y avanza hacia una quinta. Es la mayor experiencia democrática en la historia de la república. La otra fue la experiencia de la república aristocrática. Pero con bilingües al medio. Claro, pero hubo más o menos 7 elecciones. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Para empezar, que pueden votar las mujeres, claro, y toda la población. Esa democracia era una democracia de notables. No era digamos, era una democracia de un grupo de Lima, de Trujillo, también, claro, de Trujillo, Lima y Arequipa, y no votaba la masa andina y no votaban las mujeres, ¿ya? Por lo tanto, no era esta democracia que se ha hecho, les guste o no les guste a la gente, con la Constitución del 93, ha producido 4 elecciones donde los 30 millones de peruanos tienen derecho al voto, a la propiedad y al mercado. Por lo tanto, es nuestra primera experiencia republicana como tal, por más que los amigos sociólogos, intelectuales de izquierda no lo quieran reconocer. Bueno, esta democracia está enfrentando su peor momento. Y déjame recordarte algo. Estados Unidos se hizo grande, y es una paradoja. Estados Unidos es la única democracia donde se matan presidentes. 4 presidentes se han matado. Y lo que ha sucedido en ese país, y ahí está su grandeza, es que los vicepresidentes han culminado el periodo. Pero no solamente eso, creo que han muerto 8 presidentes por enfermedad. Y la grandeza de esa democracia es que todos los vicepresidentes han culminado el periodo. Por lo tanto, el señor Borea no puede hacer una defensa en base a la república, a los principios republicanos, democráticos y constitucionales. No puede pretender aparecer una defensa de un clásico tribuno, ¿no es cierto?, pidiéndole la renuncia al primer vicepresidente y anulando la esencia que se ha creado en la Constitución para absorber este tipo de situaciones límites extremas. Yo concuerdo, por ejemplo, con el amigo Campos de que hay una interpretación absurda, incorrecta, en la modificación del reglamento con respecto a lo que se llama crisis total del gabinete, ¿no? Pero yo critico con justeza en eso a esta mayoría parlamentaria que se ha gestado. Pero lo hago porque también digo que en la Fiscalía hay investigaciones selectivas. Lo digo porque en el ánimo de que necesitamos reconstruir las equidistancias, los equilibrios, para salvar las instituciones de esta polarización. Y que no sea permeable esta idea de que hay diferencias entre... Claro, mira, ¿no? ¿Y por qué te digo que hay investigaciones selectivas en la Fiscalía? Porque el señor Toledo, el partido de Kuczynski, el partido del señor Humala y también el partido aprista han negado los aportes de Odebrecht como lo ha hecho Fuerza Popular, pero al único que le han allanado los locales 1 y 2 veces esa Fuerza Popular. Eso no puede ser. Y si no hay un sector en el país que levanta su voz contra eso,
No tiene autoridad para decirle a esa mayoría legislativa, señores, no puede ser. Eso se llama cuando la polarización se ha tragado a la democracia, ha jalado a las instituciones y ha instrumentalizado la ley. Claro que los allanamientos del señor Domingo Pérez son legales, pero los padres fundadores nos decían, cuidado, cuidado. Si tú eres esclavo de la ley, puedes terminar matando a la democracia, si es que no hay equilibrios y contrapesos en una sociedad. Esa es la sociedad abierta, y eso es lo que hemos perdido en el Perú. Ahora, ¿cómo interpretamos este asunto del vicepresidente? Porque el día de ayer, tanto el congresista Clemente Flores como Juan Chiput dijeron en este canal que en el caso hipotético de que el presidente sea vacado y el presidente pues tenga que ser Martín Vizcarra, la bancada de Peruanos por el Cambio iba a convertirse en una bancada de oposición. Entonces, no solamente hay presión por parte del presidente en cuanto a este voto de lealtad, sino que el propio Congreso le está diciendo al señor Vizcarra que si asume la presidencia no tiene bancada. Entonces, ¿cómo vamos a poder respetar una trascendencia constitucional como la que plantea Víctor Andrés? Creo que es un error de parte de miembros del oficialismo y de la bancada del gobierno haber arrinconado contra las cuerdas a Martín. Yo pensaba cuando PPK hablaba de Martincito, debe estar pensando en Martincito, pero en San Martincito para que lo salve y le debe oraciones, porque el otro creo Martincito ya se empleo político, el santo del empleo, del trabajo. Sí, y las cosas perdidas. Claro, pero entonces yo creo que había un error, en el fondo es por nuestra falta de vocación democrática, ¿no? En el Perú no somos democráticos. Y quienes se autoerigen como demócratas en realidad no lo son tampoco, ¿no? Porque claro, si entramos a ese juego que la bancada oficialista de mañana pasa a la oposición ante la eventualidad de un gobierno de Martín Vizcarra, pero en la misma lógica pensaríamos que la bancada de Fuerza Popular sería la nueva bancada oficialista que respalde a Martín Vizcarra. Entonces entramos a un juego creo que inútil, innecesario, que no es nada constructivo en esta situación, ¿no? Además políticamente creo que al ponerlo contra las cuerdas lo que están haciendo es empujarlo hacia sus enemigos. Entonces no creo que eso sea una buena jugada. En todo caso, mejor estuvo Mercedes Arauz cuando en un momento dado dijo, bueno, yo confío en que Martín Vizcarra, no sé cuánto, ¿no? Pero ellos no debieron haber trazado la cancha en términos de que Vizcarra se manifieste en tal sentido, ¿no? Era innecesario. Creo que el problema del oficialismo va por otro lado, ¿no? Era un frente interno innecesario de una bancada ya débil, muy minoritaria, muy debilitada, etcétera. No creo que sí fue un error. Ahora, Urpi, cuando se menciona que el gran problema que podría enfrentar el Perú es una destitución del señor Kuczynski el siguiente jueves, se deja de lado otra posibilidad de la que un poco hemos hablado ya, que es que si el presidente es destituido, hay crisis. Pero si el presidente no es destituido, los problemas que hoy día aquejan a la democracia no se resuelven. No siguen habiendo 59 congresistas en Fuerza Popular, siguen habiendo congresistas que están en completo desacuerdo con la gestión de Kuczynski. Entonces, ¿cómo se va a poder de alguna manera desactivar ese problema, sea la crisis ya de destitución o el otro camino? Bueno, hablábamos hace un rato de este agujero negro donde hay descrédito hacia toda la clase política y esta discusión que estamos teniendo y esta disyuntiva entre qué pasa con la bancada oficialista ante una eventual vacancia. Finalmente para la población son todos líos de blancos. O sea, la gente no entiende si la bancada apoya o no apoya. Finalmente la gente siente que no se le están resolviendo sus problemas. Hace un momento Lucho mencionaba del crecimiento económico. Nosotros este mes hemos, los indicadores de bienestar de la familia, indicadores de facilidad para encontrar un trabajo, se han disparado de manera muy negativa. Es decir, la gente la está viendo complicada. Y la gente quiere al final que se vayan todos, porque ni se sienten representadas ni le están resolviendo sus problemas. El peruano es mucho más pragmático de lo que nosotros pudiéramos creer, porque finalmente... Claro, porque este tema republicano que aquí compartimos, en realidad no necesariamente pues llega al ciudadano de a pie, ¿no? Lo que la gente quiere es que la cosa funcione. Es que en el día a día de la persona que tiene que pagar el colegio de los hijos, que tiene un problema de enfermedad y no lo atienden en salud, o tiene que irse al CIS, o no le alcanza para cocinar el día de mañana, el que se esté discutiendo si vacancia o no vacancia, para ellos en realidad se debería estar discutiendo de cómo hacemos para traer más inversión privada, cómo hacemos para construir una nueva escuela, cómo se resuelven los problemas y cómo se genera empleo. Ese es el día a día de la gente y en realidad la caída de la popularidad hoy
si bien hay un efecto barata y Odebrecht en un componente, digamos, de corrupción y de mentira en la popularidad, una gran parte de la caída viene antes que eso, y viene cuando la gente siente que el presidente no está actuando, cuando ven un presidente débil con falta de capacidad de tomar decisiones. Y esto además genera mucha incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre en economía, si no se resuelve, se convierte en recesión. O sea, tarde o temprano la expectativa futura se complica mucho. Ahora, para regresar aquí, quería hacerles una pregunta. Hace un rato Víctor Andrés mencionaba que en Estados Unidos 4 presidentes han sido asesinados y han habido 4 sucesiones republicanas. Y de hecho 2 de los vicepresidentes, Lyndon Johnson y Teddy Roosevelt, ganaron reelección. O sea, no solamente continuaron, sino que continuaron avanzando políticamente. ¿Por qué los americanos han logrado hacer que el sistema republicano sea atractivo para el votante medio? ¿Qué nos falta aquí para avanzar en ese sentido? Primero, los americanos tienen una historia particular, ¿no? Los americanos hicieron su estado en un barquito que se llama Mayflower y construyeron progresivamente de una confederación a la federación, porque ellos son los que crearon el federalismo. De tal manera que ellos han internalizado una vida institucional de manera más clara que nosotros. Porque el hecho de que hayan muerto 4 personas no significa que haya pasado el proceso político que estamos viendo en este momento. Porque mataron y puede ocurrir 50 teorías de complot en torno a cómo murieron, pero lo cierto está en que la institucionalidad nunca se mantuvo como un problema, nunca fue un problema. En cambio, lo que estamos viendo el día de hoy... Tiene una guerra civil brutal, ¿no? Bueno, eso es otra cosa, porque se ganó una guerra, pero estamos hablando de los 4 que murieron, ¿no? Ese es el caso del siglo XX. McGill, Garfield, Lincoln y Kennedy. ¿No? Donde la institucionalidad se sobrepuso y finalmente entendió. Pero lo que yo digo es lo siguiente, en este caso, yo creo que el problema del vicepresidente de haberlo exhortado a la renuncia viene como correlato también de olvidar que probablemente él también tenga sus problemas propios al momento de evaluar del por qué o cómo, cuáles serían las condiciones en las cuales él asumiría el poder. Porque lo que estamos viendo es lo siguiente, hoy damos por hecho una defensa oficiosa de lo que pareciera que todos estamos de acuerdo en que lo que va a pasar el próximo jueves es normal, es constitucional, y no es así. ¿No es constitucional? No es constitucional, porque insisto, la vacancia no estuvo pensado nunca para procesar un mentir. O sea, estuvo pensado solamente para establecer, si tú quieres que sea un delito, mándalo a la acusación constitucional. Si no es un delito, mándalo a juicio político. Cuando no es ni no delito ni delito, mándalo a la vacancia, que es solamente la confirmación de esos hechos objetivos por los cuales el presidente no puede ser presidente. ¿Y las veces en las que se ha utilizado la vacancia en el Perú han son operado dentro de la con Constitución? la marca es un error, porque en esa época ni siquiera había vacancia en la época de la mar en 1823, ¿no? Luego vino lo del Billinghurst, En el 23 ¿no? estaba En el Riagüero. 14, Riagüero, perdón. Riagüero en el 23 no fue. En el 14 con Billinghurst fue una situación particular, y en el caso de Fujimori no estaba en el Perú. Estaba en el Perú. Además fue casi asimilable a la segunda causal, que era de que cuando abandona el poder. Pero el tema está en que acá el camino correcto era enviarlo al juicio político. Ahí se le hubiera permitido a Kuczynski hablar, probar, discutir, pasar por todos los estadios que supone el procedimiento. Pero acá, ¿eso no corresponde al Poder Judicial? No, el procedimiento está planteado así en el juicio político. Se inicia una comisión, él se defiende en la subcomisión, va a la comisión permanente y va al pleno. Esos 3 pasos se está obviando con una sola votación, diciendo y entendiéndose que esto es un tema político, cuando no es político. O sea, acá se está saltando todo ese procedimiento para que en un solo día, con la apariencia de escuchar al abogado, finalmente se establezca una verdad, entre comillas, democrática solamente con votos. Cuando hace rato la teoría democrática ya abandonó la idea de que la democracia solo se forma con votos. ¿Te parece, Víctor Andrés, que utilizar la vacancia en ese sentido es anticonstitucional? Yo no creo que sea algo así. Mira, en todo caso, yo he leído Derecho Constitucional como he leído un libro de historia, como leo a Popper, a Hayek. No soy un especialista. Y la humildad debe ser una característica de alguien que quiere decir cosas más o menos interesantes, ¿no? Yo he escuchado los argumentos y bueno, es un tema de debate, pues la línea de defensa del doctor Borés va por ahí también, ¿no? Sobre qué se llama incapacidad moral permanente, ¿no? En todo caso el término es amplio y tiene una carga política, una definición política o sea, cuando un Congreso define en esos términos, tiene una inevitable carga política, pues, ¿no? Lo que sucede es que
frente a las revelaciones que vamos teniendo, ¿no es cierto? Y evidentemente al Congreso no le toca ni investigar, ni procesar, ni sentenciar, ¿no? Temas penales, temas tipificados en la ley, pero frente a las revelaciones y los casos que vamos conociendo y la negativa del presidente, hay mucho margen para decir, eso es una evidente incapacidad moral permanente. Puede ser, en fin, pero eso es parte del debate, ¿ah? En todo caso, a mí no me corresponde como especialista decir esto es así o esto es asá. Yo lo que estoy tratando es de analizar esta situación a la que hemos llegado, que a mi entender, ¿sabes qué? Tiene que ver mucho con una polarización que no pudimos controlar, ¿ya? Paradójicamente, el periodo republicano, que debió significar una mayor colaboración, encuentro y convergencia de dos fuerzas pro mercado, en un momento terrible para nuestro desarrollo, ¿eh? Hay que recordar que somos una sociedad de ingresos medios, que es el peor momento para parar la máquina de las sociedades, porque cuando una sociedad de ingresos medios se estanca, no es que se estanca, va para atrás. Venezuela, Argentina, Brasil, ¿no? Y el Perú, digamos, es una sociedad que se esté estancando en los ingresos medios porque no hace una nueva generación de reformas. Que más bien está retrocediendo. Y en este contexto se produce esta crisis política que está jaloneando a todas las instituciones. Ahora, justo sobre esta crisis política de las instituciones, Urpi, quería preguntarte, y también a ti, Luis, ¿cómo es que podemos hacer para separar, para de alguna manera disecar esta percepción de la ciudadanía de cara a los políticos del sistema económico? Porque una idea que ha empezado a trascender es que el sistema económico que tenemos genera corrupción y que incluso las instituciones privadas son de alguna manera las causantes de esta crisis. Y eso no necesariamente tiene una causalidad o una correlación, ¿no? Sí, pero en realidad muy difícil separarlo porque como la gente al final no está pendiente, o sea, hace un rato lo decía, no está pendiente el día a día de cómo funciona qué y de separar las cosas. Al final todo es lo mismo y digamos, hablábamos hace un rato de la popularidad del presidente, que ha pesado más la inacción y la falta de resultados que el tema de corrupción. Es decir, en otras palabras, más de una vez en el Perú se ha elegido a un candidato con serias acusaciones de corrupción. Claro, bajo la premisa, no importa que robe, pero que haga obras. Claro. La gente quiere ver resultados. Más bien sentiría que el modelo actual, si no está dando resultados, habría que buscar otro modelo. Y ese otro modelo, además, con esta carga un poquito más radical, y radical porque la gente está harta de todo y siente que no se está finalmente llegando a tomar el tipo de decisiones que son necesarias para que hayan cambios en la sociedad. Entonces, bueno, estas opciones, en algunos casos más radicales en términos de reacción al régimen económico, ¿no? Que son peligrosas porque veces, no temperan la situación. Claro, algunos van al régimen económico, pero nosotros venimos midiendo desde hace muchos años una pregunta de cuál es el tipo de democracia que es mejor o que te gusta más o que coincides más, y en todos los casos lo que ha venido creciendo a lo largo de los años es el porcentaje de gente que dice que quiere una democracia de mano dura. Es decir, es un eufemismo para una dictadura. Para una dictadura, para opciones más radicales, para lo que fuera. Sin embargo, este es el sentimiento que está creciendo y por eso no extraña los resultados que hemos tenido en Cajamarca en las últimas elecciones, los resultados que hemos tenido en Puno en las últimas elecciones, donde las opciones más, digamos, antisistemas son las que han ido ganando popularidad. Ahora, esta mayoría, Luis, es curiosa porque, por un lado, por ejemplo, buena parte de los peruanos, más de la mitad, está desaprobando al Poder Judicial, pero también hay un porcentaje importantísimo que cree, por ejemplo, en la pena de muerte. Entonces uno dice, pero a ver, si no cree uno en el Poder Judicial, ¿cómo le va a conferir al Poder Judicial la capacidad de matar gente? No, hay como una especie de desdoblamiento de los valores con los que pondera la sociedad. Creo que ahí hay una respuesta que no es como un niño, ¿no? Un niño tiene un pensamiento concreto, ¿no? Como una opinión pública concreta, no es abstracta, no es la que razona y establece ese vínculo, ¿no? Si no confía en el Poder Judicial, que
que está penúltimo, ahora le gana el Congreso desde hace unos años en confianza, ¿cómo voy a creer en la pena de muerte? Porque no llega a establecer ese vínculo, o sea, es una ciudadanía muy adolescente, ni adolescente, muy niña, si se quiere, ¿no? Donde predomina el pensamiento concreto y no el abstracto que llega a establecer eso, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, es la desesperación, que es parte de lo mismo, al final de cuentas, de las personas que le lleva a esas posturas, ¿no? Quieren mano dura, por un lado, para el gobierno, quieren pena de muerte, por otro lado, igual, quisieran ley seca, quisieran una serie de medidas firmes, duras, ¿no? Y esas cosas muchas veces van contra lo que uno puede creer a simple vista. Muchos jóvenes quieren ley seca, por ejemplo. ¿Por qué? Porque están viendo que hay mucho riesgo para su familia, para sus hermanos menores, en fin, ¿no? Entonces toda esta reacción es precisamente como expresión de un momento crítico de desesperación, ¿no? Ahora, la pena de muerte es algo también cíclico, ¿no? Muchas veces hay políticos que la ponen de manera convenida en agenda en momentos determinados para poder capitalizar. Y genera cortina de humo, ¿no? Sí, porque saben que eso va a traer bastante prensa, reacciones, en fin, entonces llevan las cosas por el camino que quieren, ¿no? Porque saben cómo manejar una agenda pública, ¿no? Yo creo que más es bien, algo que al presidente Kuczynski más bien le ha faltado, ¿no? Tener cualquier capacidad de maniobra en cuanto a la agenda pública. no sabe manejar una agenda, no sabe poner temas. Por ejemplo, se ha dejado asfixiar totalmente por la crisis, no ha encontrado espacios alternativos de compensación, también de equilibrio de alguna manera, donde pueda mostrar su acción, los programas sociales, los panamericanos, la misma acción, por ejemplo, de la Federación Peruana de Fútbol, que es un ejemplo de muy buena. Se ha podido capitalizar súper bien, ¿no? Nada, no lo saben, no se han una foto enterado. con Gareca y se resolvió el problema. Claro, eso es lo más elemental, ¿no? Pero digamos una política de comunicación política, valga la redundancia, estructurada, ¿no? Pensada, inteligente. No, simplemente reacciona al momento y además la reacción tiende a ser culposa, con lo cual reafirman a sus adversarios, ¿no? De alguna manera validan al adversario, ¿no? Y no ponen agenda, no manejan temas, no saben responder de la manera adecuada y gestión de crisis muy mala definitivamente, ¿no? Ahora, vamos a hacer un corte, vamos a regresar para hablar ya sobre la crisis que tenemos encima y sobre cuáles son las alternativas que van a quedar sobre la mesa luego de lo que se ha revelado hoy día, además, y de la sesión de la Comisión Lava Jato. Un corte y regresamos. Bien, estamos de vuelta y vamos a hacer una reflexión final de cada uno de nuestros invitados, pues para que puedan cerrar las ideas que además estábamos ya escuchando en el corte sobre lo que viene, ¿no? Escuchábamos a Víctor Andrés. Sí, una cosa muy puntual antes de eso. Al pesimismo, que es correcto en el diagnóstico, siempre hay que agregarle el optimismo y hay que recordar que este es el mejor momento de nuestra historia republicana, en la historia del Perú. Habíamos hablado de que es la primera vez que acumulamos 4 elecciones sin interrupción, avanzamos a una quinta, pero una experiencia democrática en la que participan los 30 millones de peruanos. No solamente eso, nunca habíamos reducido pobreza de 60% de la población a 20%. Tenemos 20%. Si avanzáramos 10 estaríamos casi acercándonos a Chile, ¿no? Nunca en el Perú se han expandido las clases medias al nivel que vemos ahora. De hecho, ha aparecido una clase media. Claro, es la primera vez que se puede hablar de una sociedad peruana de clases medias. Es decir, en inglés hay una palabra que se usan los historiadores, birth of nation, ¿no? Sí. El nacimiento de una nación. El Perú está viviendo eso, con todos sus problemas. Pero Andrés, ¿no? Y el puesto 11 en el ranking de la FIFA también. Claro, no puede dejarlo sí, de lado. el otro problema. No, ese es tema sagrado. Pero no solamente eso, sino que decíamos, acá no hay movilizaciones callejeras, por algo será, es porque la vida institucional todavía sigue resistiendo. Está como entumecida, ¿no? No, mira, contrario a lo que dice la izquierda, en el Perú no hay impunidad. Mira, Fujimori estuvo en la cárcel, promociones enteras de generales de 3 y 4 estrellas en la cárcel. Eso no ha pasado en América Latina, ¿no? Entonces, hay elementos para... Entonces, lo que se viene en esta posible votación del jueves es un momento muy difícil, puede ser un capítulo más de esta larga agonía, pero hay que recordar todas estas reservas que nos permiten decir, creo que al final vamos a salir de esto y sobre todo no olvidar este modelo económico que nos ha permitido expandir de tal manera el bienestar, ¿no? Víctor Andrés, Sí. Lo que pasa es que
no hay voceros para este modelo económico, no hay personas diciendo o resaltando las bondades del modelo y qué es lo que se ha logrado en estos años. Finalmente el peruano lo que siente es que el resultado de lo que vive hoy y las mejoras que vive hoy en su familia son productos del esfuerzo propio, es decir, no tiene nada que ver ni con el gobierno, ni con el modelo económico, ni con lo que está pasando. Pero quizás la imposibilidad de Verónica Mendoza, Gregorio Santos y Antauro Humala de seguir creciendo es una expresión de algo. Un dique de contención. Claro. Luis Benavente, para ir A ver, terminando. para el próximo jueves el resultado es una incógnita, ¿no? Pensamos que hay una guerra subterránea por conseguir unos cuantos votos de un lado y del otro en ambos bandos. Igual pronóstico es con una incógnita bastante grande. Cualquiera que sea el resultado, en el país aparentemente pueden permanecer las mismas condiciones o peores de enfrentamiento político, ¿no? Por ejemplo, un fenómeno que ocurrió en los últimos 3 meses es que en 30, 40 años el único que ha podido dividir a los apristas y a los fujimoristas ha sido PPK. Eso no había ocurrido, ¿no? Pero eso es un elemento más de división, de enfrentamiento dentro de la política peruana, ¿no? Y un año electoral como este, en cada pueblo, en cada provincia del país, ese enfrentamiento es bárbaro. Lo que pasa es que en Lima estamos de espaldas al país y no sabemos realmente lo que está pasando, ¿no? Entonces, allí hay unas condiciones de enfrentamiento, de crisis política para el futuro que aparentemente no vemos la posibilidad de que haya un mayor sosiego político, ¿no? Por lo menos hasta una recomposición del Congreso del año 2021, por un lado. Y por otro lado, sí, creo que todo esto acá nos hace ver la necesidad de que en el país se requiere que los políticos dialoguen. En el país no hay diálogo político. Que el diálogo sea abierto y público. Abierto, público y que busque consensos para que el país avance, ¿no? Acá todos están en sus 13 y nadie puede dialogar con el otro. Cualquier diálogo entre uno y otro se puede entender o se quiere interpretar como asociación ilícita, más o menos así, y eso impide avanzar al país, me parece. No, Y eso para terminar. Yo creo Muchas que gracias. en realidad de repente es más que el agotamiento de un modelo, del modelo democrático, por decir, porque pareciera que de verdad que tenemos una cultura autoritaria que por último, si la tenemos, deberíamos superarla, ¿no? Porque lo importante creo que más bien es el agotamiento del modelo de la participación política en clave antipartido. O sea, lo que de alguna manera se está evidenciando en este momento el presidente es que él es él y 20 personas más, Claro. ¿no? Sin lealtad ninguna, ni siquiera a nivel... un cuerpo de ideas, ni por siquiera, ¿no? supuesto, de nada. O sea, yo coincido básicamente que esto lleva consigo o trae como consecuencia algunas cosas. Yo coincido, por ejemplo, de lo mucho que no coincido con Víctor Andrés respecto a su señalamiento de una defensa oficiosa de BPK, que por ejemplo yo creo que el problema es un problema institucional, ¿no? O sea, acá, si se va al Congreso se acaba la crisis, si se va al Ejecutivo se acaba la crisis, porque en realidad se ha focalizado en ese sentido el conflicto. Porque en realidad yo creo que, como bien, el ciudadano a pie le resulta un poco ajeno el problema, ¿no? Porque siente que este es un tema que es De la alta política y que no les afecta directamente. Lo que es grave, ¿no? Porque en realidad la democracia es una experiencia vital, ¿no? Es una experiencia de ciudadanos, que bien dice que en el sentido de que el problema que tenemos es una ciudadanía infantil, lo que confirma que la democracia, esto en el sentido de que la voz del pueblo es la voz de Dios, es una idiotez. O sea, la voz del pueblo es la voz de mucha gente, que refleja sus límites en estas incongruencias entre tener una opinión completamente incongruente con otros temas. Pero lo importante, y espero con esto acabo solamente, de que este jueves se instale la sensatez. El debate de democracia con constitución fue un debate inicial de siempre, porque la democracia entendida como el gobierno de los más y que todo se define por mayorías, en relación a las minorías, es un debate inicial. Jefferson con Madison en los Estados Unidos. Y ahora se está viendo de que solo se quiere construir verdades con votos. Y eso es un gran problema para la democracia. Bien, muchas gracias a los cuatro. Ha sido una conversación diversa, interesante y enriquecedora.